La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. S'améliorer au fil du temps. Na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, clignons de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de... ¿Qué día es hoy? De jueves. Bien. Voy a empezar con una información que a mí no me sorprende, pero acerca de la cual me gustaría conocer la opinión de un grupo de parlamentarios paraguayos que están haciendo lobby por China comunista. Y les voy a contar a ustedes, y después les voy a preguntar a ellos qué opinan al respecto. El gobierno panameño decidió hace ya años romper con Taiwán y alinearse con China comunista. Una serie de promesas hizo China comunista y también aceitó a los políticos panameños por debajo de la mesa para que se tome esa decisión. Por ejemplo, les dijeron, vamos a construir otro canal, para que sean 2 los canales acá en Panamá. Y eso se vendió para la gente. Nos conviene irnos con China comunista porque nos van a construir un nuevo canal. Imagínense los beneficios para el país. Se hace el cambio de China. Salen de China en Taiwán y van a China comunista. Lo que pasó después es que China les dijo a los panameños, nosotros le vamos a dar un préstamo para que se construya el nuevo canal. Y ustedes nos tienen que devolver esa plata. Pero no solamente eso, solamente empresas chinas pueden participar en la construcción. Y las empresas chinas vinieron a Panamá, cobraron lo que quisieron por su trabajo y el pueblo panameño a través de sus impuestos tuvo que pagarles. Lo que se presentaba a la sociedad panameña como un regalo de China comunista, en realidad era un negocio para ellos. Le prestaban la plata y sus empresas tenían trabajo y cobraban de los panameños. Ahora se presentó otra situación. Panamá ya tiene una serie, un historial. Panamá y los demás gobiernos que se pasaron a China comunista y rompieron relaciones con Taiwán. Una serie de presiones y de decisiones autoritarias por parte de China comunista, que se callan porque sigue habiendo aceitada de políticos. Pero esto que pasó en Panamá ahora trascendió al público y el gobierno panameño tuvo que salir a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores a protestar, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Un grupo de parlamentarios panameños decidió aceptar la invitación de Taiwán para ir a visitar Taiwán y ver qué acuerdos sobre tecnología pueden hacer. ¿Qué pasó ahí? Los parlamentarios tranquilamente anunciaron que iban a viajar a Taiwán, invitados por el gobierno taiwanés. Y, por supuesto, para mí no es ninguna sorpresa, empezó una tensión diplomática entre China comunista y Panamá. ¿Por qué? Porque cuando estos diputados de la Asamblea Nacional Panameña, que así se llama el Parlamento panameño, contaron que iban a viajar a Taiwán para tener reuniones
y explorar oportunidades de cooperación comercial. Y por supuesto, los parlamentarios invitados, con la cola de paja propia, sabiendo que el gobierno chino es autoritario y que le tiene en un puño al gobierno panameño, subrayaron a la prensa: nos vamos a Taiwán, pero este viaje no representa un reconocimiento a Taiwán. Este viaje es simplemente es para explorar oportunidades para nuestro país. Bueno, increíblemente, la embajada de China comunista en Panamá, a través de su embajadora Xu Xuanyuan, convocó a los parlamentarios que iban a viajar a Taiwán para ayer, miércoles 19 de noviembre. Y les dijo que ellos no quieren que viajen. No quieren que viajen porque ellos no quieren que nadie se vaya del estamento gubernamental panameño a Taiwán. Panamá ya no tiene relaciones diplomáticas desde el 2017. Ya son 8 años, ¿verdad? Y los muchachos aclararon que el viaje, los muchachos diputados panameños, que el viaje no representa un reconocimiento diplomático y son parte de las actividades habituales que reciben parlamentarios de distintos países. También el gobierno central dijo: está bien que se vayan, nosotros reconocemos a la República Popular China como el único gobierno legítimo de China, y además aclaramos que la política exterior es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, no de la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo la embajada de China comunista? Le llamó a los diputados, le mandaron mensajes, le hicieron llamadas, le dijeron que desistan de la visita a Taiwán y le dijeron que querían tener la embajadora una reunión privada con ellos. Por supuesto que esto generó malestar en la prensa, en los políticos que no están alineados con China comunista y por suerte también en el propio Poder Ejecutivo de Panamá. El gobierno panameño dijo: no vamos a permitir presiones ni condicionamientos que afecten las facultades de las instituciones nacionales, y todos los actores diplomáticos que están en este país, refiriéndose a la embajada de China comunista, tienen que ajustarse estrictamente al principio de no intervención. Bueno, y también dijo el presidente José Raúl Mulino que la invitación de Taiwán a los diputados no puede dar lugar a la interferencia de China comunista ni a intentos de la misma de influir en decisiones soberanas. ¿Cómo una embajada va a venir a decirle a los parlamentarios de un país: che, ustedes no pueden hacer esto? Una locura. El gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sacó un comunicado ahora. Me parece bien que reaccionen por fin, ¿verdad? Y hicieron el disparate de reconocer a
China comunista con un supuesto regalo que al final resultó sumamente caro para el país, el segundo canal. Pero ahora por lo menos sacúdanse y no dejen que China comunista interfiera hasta en la política interna de Panamá. Gobierno nacional con paso firme es el encabezado de este documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia en nuestros asuntos internos por parte de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Hasta el momento es absolutamente tibio, ¿verdad? O sea, rechaza cualquier intento y dice, pero le hubiera apuntado pues a la embajada de China comunista y al gobierno de China comunista. Acá hace una generalización, pero sigamos. En relación con recientes declaraciones acerca de un viaje de algunos miembros de la Asamblea Nacional, la Cancillería recuerda que la conducción de la política exterior panameña es una potestad exclusiva del órgano ejecutivo ejercida por el presidente de la República conforme a la Constitución y las leyes nacionales. Bla, bla, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, lo saben todos, ¿verdad? En todos los países prácticamente las relaciones exteriores están a cargo del Ejecutivo, del presidente, a través de su ministro de Relaciones Exteriores. Y sigue, Panamá como Estado soberano no acepta condicionamientos ni presiones que pretendan incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo las actuaciones de la Asamblea Nacional en el marco de la separación de poderes que rige nuestro sistema democrático, aun cuando esas decisiones no sean compartidas por el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no estamos de acuerdo con que se vayan estos parlamentarios, pero es potestad de ellos irse. Le está diciendo a China comunista, no nos culpen a nosotros. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma, sigue el comunicado, su respeto hacia todas las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país y espera el mismo respeto hacia las instituciones panameñas, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Panamá continuará promoviendo relaciones internacionales basadas en la soberanía, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Panamá, 19 de noviembre, fecha de ayer, ¿verdad? Panamá, a través del Ejecutivo, rechaza la injerencia de China comunista en asuntos absolutamente internos de un poder del Estado. Lamentablemente generaliza en su comunicado el gobierno panameño. Tendría que haber citado el hecho y puesto los puntos sobre las íes de ese hecho. Pero no lo hace. Bueno, por lo menos esto es un punto intermedio entre ser totalmente sumiso y defender totalmente las instituciones del país. Está ahí en la mitad. Pero por lo menos está en la mitad, no está en el lado totalmente sumiso. Y digo yo, ¿qué pensarán de esto? ¿Qué pensarán de esto los parlamentarios paraguayos que andan haciendo lobby pro China comunista y anti Taiwán? ¿Qué pensarán de esto? Esto es lo que les espera a los países que oyen los cantos de sirena de un gobierno autoritario, de un gobierno liberticida como el de China comunista. ¿Y qué tienen enfrente estos parlamentarios? Un gobierno democrático, donde hay división de poderes, donde la gente es libre,
donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de prensa, como es la República China en Taiwán. Me pregunto qué pensarán estos parlamentarios que se llenan la boca ahora haciéndole propaganda a China comunista. Esa es la pregunta que dejo en el aire. Muy bien. A ver qué dice acá Lilian. Menos mal Alberto. ¿Y qué es? Menos mal Alberto, ¿qué es? Lilian, no entendí concretamente qué me quisiste decir, porque parece que ahí pusiste una coma y por lo visto no tuviste más tiempo para seguir escribiendo. Vamos a esperar la continuación de tu mensaje. Bueno, Juanma, este editorial desde que empiezo hasta no termino, mándame nada, eso le quiero mandar a un amigo que me está pidiendo acá. Ya que estábamos hablando de China comunista, vamos a entrar un poco al análisis de lo que es el marxismo. Vamos a entrar a analizar un poco, no con nuestro simple razonamiento, digamos, no con un razonamiento sencillamente nuestro, sino echando manos a grandes pensadores políticos y económicos que refutaron ya hace muchos años esto que hasta ahora quieren seguir vendiéndonos, pese a los ejemplos de miseria y de muerte que han ido sembrando a lo largo de un poco más de un siglo. De entrada, es categóricamente, de entrada, todo lo que predican acerca de las bondades del marxismo y del socialismo, que es su hijo putativo, todo es científicamente incorrecto. Llamado. Bueno, vamos a ver si, para no interrumpir por la mitad, ¿verdad? Vamos a ver si es para nosotros. ¿Quiere hablar? Bueno, ahí está. Ahí está. Oyente, buenas noches, buenas tardes. Tarde noche, don Alberto. ¿Cómo anda? Bien, señor, escuchándolo. Gracias, un honor, un honor. No, gracias, señor. No sé si... Gracias a la dirección por el espacio que nos das a los oyentes. Un placer, un placer. Si no, parezco un loco hablando solo. No, y da gusto. Yo atiendo mucho cuando llaman también, porque siempre... Todos construimos algo, ¿verdad? Así es, señor. Así es. ¿Qué opinará don Alfredo Luis Jaegui sobre esto que está poniendo al tapete ahora referente? ¿Qué opinarán la gente? Yo no sé si ya estuvo, pero ayer creo que no estuvo en esa semana todavía. Todavía no está viniendo extranjeros, ¿sí? Vuelos de 4 o 5 horas porque está viniendo en su avión nuevo, pues. Pucha. Entonces está viniendo y se queda a dormir en diversas... Mira, de Centroamérica está viniendo. Desde... ¿cómo se llama? Esta playa famosa. Bahamas. No, en Bahamas se fue y le echaron. Escuché eso. Sí. De Punta Cana está viniendo. Pues como pez en el agua anda por los aires. Ya que la altura... a mí yo también miedo de la altura si estoy en la azotea de un edificio 19 pisos, pero en el avión a mí me gusta mucho, sobre todo ahora que es muchísimo más cómodo el avión. Antes pues tenías pantallas así, cada 3, 4 filas de asiento, una pantalla donde vos podías ver la película que te pasaba, pero ahora no, vos te subís, te sentás,
Hay una especie de atrilcito arriba en el respaldo del asiento que está adelante. Ahí vos pones tu laptop o tu iPad o tu celular, te conectas con un wifi que es del avión y ahí entras y te da un menú de películas o de música o de libros que quieras leer. Elegí lo que querés hacer y te pones unos auriculares y vos estás viendo ahí lo que elegiste, la película que elegiste, por ejemplo. Cada pasajero puede elegir lo que va a ver o lo que va a hacer de entretenimiento. Ocurre que muy rara vez cuando le dije a un amigo, cuando cae el avión nomás se cuenta, pero cuando llega bien que antes no se cuenta. Por eso que suelo pensar eso y va a otra cosa. No, pero el avión es el medio de transporte más seguro que hay. Así se dice. Por supuesto. Gracias, Alberto. Ok. Gracias. No hay problema. Sí, si vos contabilizás los accidentes de tránsito carretero o de trenes o marítimos, el avión es lo más seguro que hay. No hay nada que discutir en eso. Además, imagínate, vos te subís acá y en 7 horas y media estás en Miami, por ejemplo. Una belleza. Impresionante. ¿No querés irte por tierra de acá a Miami? Una locura va a ser eso. Bueno, vamos a continuar con esto. Estábamos diciendo que todo lo que predican del marxismo y de su hijo putativo, el socialismo, es científicamente incorrecto. Y durante más de un siglo, generaciones enteras, sobre todo de generaciones enteras de latinoamericanos, crecieron creyendo que Marx descubrió las leyes científicas de la historia y la economía, que el socialismo era inevitable, que el capitalismo estaba condenado al colapso por sus contradicciones internas, que la explotación del trabajador era una ley económica inmutable. Marx, pues, adoptó como norte de sus teorías el determinismo histórico. Vaya y dice la determinismo histórico, que todo ya está determinado de cómo va a fluir la historia hacia adelante. Y dentro de ese determinismo, Marx escribió que inevitablemente el futuro de la humanidad es el comunismo, que también él llamó socialismo científico. Una cosa muy absurda. Y por eso adoptó dos palabras que hasta ahora algunos políticos usan sin saber de dónde viene y qué realmente significa. Y a mí me suele dar bastante risa cuando usan. Retardatario y progresista. El que se dice progresista está comulgando con la idea de Marx de que el comunismo es inevitable. Y entonces Marx decía, los que trabajan para acelerar este proceso inevitable del comunismo, esos son los progresistas. Y los que están en contra de ese comunismo, de ese socialismo científico inevitable, esos son retardatarios. ¿Por qué retardatarios? Porque van a fracasar. No van a poder evitar la determinación de la historia. Lo único que van a hacer es retardar la historia. Por eso les llama retardatarios. Pero en 1922, un economista austriaco llamado Ludwig von Mises, 1922, publicó un libro que destruyó completamente todo el edificio teórico marxista.
Y para eso no utilizó ideología, no utilizó propaganda, sino ciencia. Ciencia económica pura, ciencia económica rigurosa. No sé ahora, salvo, bueno, sí sé, en algunos colegios, lamentablemente, hay profesores y en ciertas facultades que predican el marxismo, que tratan de influir en los adolescentes y en los jóvenes. Entonces, esa gente sigue en la ignorancia más supina por no haber leído los libros que tienen que leer o por no haber mirado la historia de los últimos 100 años o por no analizar con profundidad las cosas que están diciendo. Ahí está, por ejemplo, Venezuela, que intentó construir lo que el tarado de Hugo Chávez bautizó como el socialismo del siglo XXI. Ahí está Argentina, destruida económicamente, ahora Milei tratando de relevantar el país. Argentina destruida, con décadas de populismo redistributivo y de un Estado presente. Acá también de vez en cuando algunos periodistas dicen el Estado ausente. El Estado lo que tiene que hacer es dejar que la gente desarrolle sus ideas, desarrolle sus capacidades. El Estado ausente, me parece que una vez que existen las reglas claras, puede seguir nomás ausente. Ahí está, por ejemplo, Chile, donde las ideas de Marx siguen influyendo en las políticas públicas, sobre todo en el último gobierno de Boric. Y ahora una candidata comunista obtuvo el 27% de los votos, o sea que hay casi un tercio de la población chilena en ese barco. Ahí está México, donde el discurso anticapitalista, por ejemplo, en este momento justifica controles de precios, justifica estatización. Ahí, pobrecita, está Cuba, muriéndose de hambre, sin luz. 2 horas cada 2 días, no sé qué tienen luz en este momento, una cosa de esas, sin alimentos. O sea, países enteros se empobrecen mientras sus gobiernos prometen justicia social y redistribución de la riqueza. 2 conceptos que son intrínsecamente injustos. No es compatible meter en una sola frase, las palabras justicia y social. Si vos le vas a quitar a alguien y darle a otro para la justicia social, entre comillas, eso no es justicia. Le estás quitando a alguien el fruto de su trabajo, de su ingenio, para darle a alguien que no produjo ese bien que le vas a dar. Y redistribución de la riqueza es lo mismo. Entonces, estos países que tienen gobiernos que llegan al poder con estas falacias, experimentan inflación crónica, escasez, controles de precio, controles cambiarios, y a medida que se hunden con sus propias políticas trasnochadas de comunismo y socialismo, le van culpando al capitalismo salvaje, al neoliberalismo, a la especulación. Pero cualquier análisis te llevan a la conclusión de que todo esto
todas estas crisis, todo este padecimiento. Imagínate, Argentina llegó, cuando Milei gana la presidencia, tenían 52% de pobres, más de la mitad del país era pobre. Argentina, que es tan rica. Imagínate, después de casi 65 años, en Cuba el 98% de la población es pobre, pero extremadamente pobre. Prácticamente no hay pobreza y pobreza extrema. Todos están en la pobreza extrema. Imagínate Venezuela, con el 80% de pobres. Un país que vos haces un hoyo bajo a balita y sale petróleo. Estas cosas no son fallas del capitalismo, sino consecuencias inevitables de aplicar principios económicos marxistas que son científicamente erróneos. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo Ludwig von Mises no solo refutó el marxismo, ya dije, en 1922, sino que predijo con una precisión científica por qué todos los experimentos socialistas estaban condenados al fracaso antes de que ni siquiera comenzaran. Estamos hablando de 1922. Esos experimentos. Y vamos a tratar de entender por qué la teoría del valor trabajo de Marx es una falacia lógica fundamental. Vamos a ver por qué la lucha de clases es una ficción que deja de lado los verdaderos mecanismos de la economía. Y vamos a ver también por qué el cálculo económico socialista es matemáticamente imposible. Entonces ahí vamos a comprender por qué América Latina sigue estancada en la pobreza después de décadas de políticas inspiradas en ideas marxistas. Y también vamos a buscar qué alternativa científicamente sólida existe. Imagínense nuestro país, que como la mayoría de los países, ahora vi que Sarkozy está preso, Cristina está con prisión domiciliaria, en Europa cada tanto se suicida algún ministro descubierto por meter la mano en la lata. En España todo el estamento ministerial de Pedro Sánchez está siendo enjuiciado por robo. O sea, político y ladrón son prácticamente sinónimos. Y sin embargo, nuestro país este año va a crecer 5%. ¿Por qué? Porque por suerte el Estado no se mete tanto. Vamos a crecer 5% este año, más que cualquier otro país de Latinoamérica. Porque el paraguayo trabaja, porque el paraguayo le pone garra a lo que hace. Y ese es el secreto. Bueno, vamos entonces a tratar de hacer un análisis económico basado en principios económicos sólidos, que son los principios de von Mises, no en fantasías revolucionarias. Bueno, para entender cómo Ludwig von Mises desmontó el marxismo, primero tenemos que entender por qué las ideas de Marx resultaron tan seductoras para generaciones y generaciones de latinoamericanos y por qué siguen influyendo en nuestras políticas en mayor o menor medida, en nuestras políticas públicas, digo, 150 años más o menos después de su formulación. ¿Por qué resultó tan seductora
la teoría marxista. Porque Marx prometía algo irresistible, una ciencia de la historia. Imagínate lo que es eso. Una ciencia de la historia que iba a explicar todo el sufrimiento humano e iba a mostrar el camino inevitable hacia una especie de paraíso terrenal, sin clases sociales, sin explotación, sin escasez. Entonces, esas ideas para sociedades como las latinoamericanas, marcadas por siglos de desigualdad y de pobreza, esas promesas eran extraordinariamente atractivas. La seducción del marxismo se basa en tres afirmaciones que suenan científicas, pero son fundamentalmente erróneas. Y el primer pilar de esta teoría fallida, que ha costado la vida de tantos seres humanos, el primer pilar erróneo es la teoría del valor trabajo. Marx dice que el valor de todas las mercancías está determinado exclusivamente por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlas. O sea, según esta teoría, si el zapato que vos tenés, Juanma, tuvo que requerir 10 horas de trabajo, y una mesa, la mesa donde vos tenés tu consola, requirió 20 horas, según Marx, la mesa tendría que valer exactamente el doble que el zapato. Entonces, esta teoría le permite a Marx demostrar que toda ganancia capitalista es plusvalía, robada al trabajador. Habrán escuchado ustedes la palabra plusvalía. Si el trabajador produce valor por 8 horas, pero solo recibe salario por 8 horas, esas 2 horas son explotación pura, dice Marx. Y entonces en Latinoamérica esta idea errónea se tradujo en décadas de políticas antiempresariales, se tradujo en controles salariales y en la creencia de que toda empresa exitosa necesariamente tiene el pecado de explotar a sus trabajadores. El segundo pilar pelotudo es el materialismo histórico. Marx proclamaba que descubrió las leyes científicas de la historia. Según Marx, todas las sociedades evolucionan inevitablemente a través de etapas predeterminadas. Mirá lo pretencioso que era el tipo. Y lo loco, ¿verdad? Todas las sociedades evolucionan inevitablemente en etapas predeterminadas. Primero esclavismo, después feudalismo, después de capitalismo y después socialismo y finalmente comunismo. Pepe ya yo topapata. Y esta ley supuestamente científica, histórica de Marx, no dependía de decisiones humanas individuales, sino de fuerzas, como decía el tipo, fuerzas materiales objetivas. También decía, el capitalismo contiene contradicciones internas que garantizan su autodestrucción y el triunfo inevitable del socialismo. Y en América Latina, estas ideas que fueron adoptadas por políticos que no leían un carajo, estas ideas justificaron décadas
de políticas que buscaban acelerar la historia hacia el socialismo. Nacionalizaciones masivas, planificación central, que es el camino más rápido al hambre, y la creencia de que resistirse al socialismo era ir contra las leyes de la historia. Bueno, el tercer pilar de Marx es la planificación, mirá lo pretencioso del nombre, planificación económica racional. Marx decía que una vez eliminada la anarquía del mercado y la explotación capitalista, iba a ser posible planificar racionalmente toda la producción social. Entonces decía, los planificadores van a poder calcular científicamente qué producir, cómo producir y para quién producir, y con eso vamos a eliminar el caos y el desperdicio del capitalismo. Y esta promesa absurda de racionalidad científica, entre comillas, justificó en América Latina experimentos como la planificación económica cubana, las empresas estatales argentinas, los controles de precios venezolanos y la creencia ciega de que el Estado puede corregir las fallas del mercado mediante intervención directa. Estas ideas erróneas, estos virus, de repente solemos ver acá. No hace mucho el diputado liberal, que de liberal no tiene nada, Billy Baesken, propuso que se haga controles de precio de la carne para que cada uno pueda comer su asadito cada fin de semana. Control de precio. Yo tengo un libro que le puedo regalar a quien quiera que se llama 40 siglos de control de precios. Siempre terminó en escasez, en especulación y en mercado negro. Bueno, pero sigamos. Entonces estamos viendo, queremos saber o queremos explicar por qué estas ideas fueron tan convincentes durante décadas. Y fueron tan convincentes porque apelaban al mismo tiempo a tres impulsos humanos que son profundos. Primero, el impulso moral. Marx ofrecía una explicación simple del mal en el mundo, la explotación capitalista. Y ofrecía además una solución moral absoluta, la revolución socialista. Ese es el primer impulso, el impulso moral. Después viene el impulso intelectual. Marx prometía ciencia verdadera, no opiniones. Sus leyes históricas las presentaba con la misma certeza que las leyes de la física o las leyes de la matemática o la geometría. Y el tercer impulso es el impulso utópico. Marx garantizaba que el sufrimiento humano no era inevitable, sino que era producto de un sistema específico que podía ser reemplazado por otro infinitamente superior. Tres impulsos que son atractivísimos y presentados edulcorados, pero hay una trampa lógica mortal en todo el sistema marxista. Ese sistema era inmune a la refutación empírica. No le calienta que al aplicarse el resultado es un desastre. Es inmune a la refutación empírica. ¿Qué es la refutación empírica? Lo que te dice la realidad. Entonces vos decís, bueno, pero se experimentó en la Unión Soviética y se fueron a la puta, 60 millones de muertos. Se experimentó en la China de Mao
40 millones de muertos. Se experimentó en Cuba, es un desastre. Pero siguen los marxistas creyendo en sus ideas porque son inmunes a la refutación empírica. ¿Cómo pasa esto? Porque cuando los experimentos socialistas fracasan, los marxistas no llegan a la conclusión de que la teoría es errónea. Te dicen que la aplicación fue incorrecta o que fue prematura. Cuando la clase trabajadora estamos hablando de principios del siglo XX, cuando la clase trabajadora de los países avanzados no se radicalizaron como Marx predijo, los marxistas inventaron nuevas teorías sobre falsa conciencia, aristocracia obrera, desclasado. Cuando las revoluciones socialistas pasaban en países agrarios en lugar de industriales, como en Rusia, que era un país agrario y era lo contrario a lo que Marx había predicho, que era en países industrializados que iba a surgir el camino al comunismo. Cuando pasó esto, los marxistas modificaron la teoría para acomodar los hechos. Y esa inmunidad a la refutación es justamente lo que distingue la pseudociencia de lo que es realmente ciencia. Y es exactamente lo que Ludwig von Mises identificó como el defecto fundamental del marxismo. Y estamos hablando, les recuerdo, del año 1922. Mira la cantidad de tiempo que pasó y sobreviven estas ideas. Una cosa increíble. Y las consecuencias de esta falacia en Latinoamérica fueron devastadoras. Mira Argentina, décadas de populismo redistributivo basado en la teoría de la explotación capitalista. ¿A dónde le llevó al país? A crisis una tras otra, a hiperinflación y al estancamiento económico. Mira Venezuela, la aplicación directa del socialismo del siglo XXI, inspirado en los principios marxistas, produjo el colapso económico más severo de la historia latinoamericana en tiempos de paz y el éxodo más grande de la historia de Latinoamérica. 7 millones de venezolanos huyeron del país buscando un pedazo de pan. Y Chile, aunque exitoso económicamente, sigue experimentando tensiones sociales alimentadas por esas narrativas marxistas sobre la explotación, la desigualdad sistémica. Y mira México, las políticas de lo que llaman pomposamente desde AMLO, la cuarta transformación, refleja la persistencia de ideas marxistas sobre el papel redistributivo del Estado y la sospecha en contra del capitalismo. Y la tragedia realmente es que estas políticas que están diseñadas para liberar a los trabajadores de la explotación capitalista produjeron exactamente el resultado opuesto: más pobreza, menos oportunidades y más dependencia estatal. Bueno, espero no haberles cansado, porque si seguimos hablando solamente de esto se van a aburrir demasiado. Vamos a seguir mañana, gracias al espectacular libro de Ludwig von Mises.
Sí. No se va a ir a Francia el gatito de María Graciela, porque esta mañana conté que Remy, un gatito de París, fue condenado a prisión domiciliaria, porque salía y rompía el jardín del vecino. Ahí, ¿qué dice Eugenio Ramos? Buenas tardes, Alberto. Hay cosas muy locas en nuestro país. Un senador, Eber Villalba, es del Partido Liberal y sin embargo proclama y sostiene la ideología socialista. No es porque no entienda lo que hace, sino que le conviene. No es porque tuvo formación marxista. Esta gente, varios de los parlamentarios que vienen de Pilar, no todos, se formaron en facultades donde el marxismo era la corriente predominante en Argentina. Otras frases hechas de los socialistas, dice Regino. 1. Tensión dialéctica. 2. Contradicciones del sistema. 3. Debate. 4. Hay que compartir con la mesa coordinadora. 5. Compañero. 6. Crítica. Cuando escuchás a uno de estos localmente, estos tienen que decir sí. Y si mejor con sotaque de cansado, como Hugo Richard dice. Y ni digamos la mezcolanza conceptual que tiene la candidata. Lo primero que crea el socialismo es el estancamiento y todo es culpa de otro. La teoría es excelente, falla porque los enemigos hacen que falle. Ellos son los malos, los otros. Así mismo es Regino. Mejor dicho, dice César Jiménez, el marxismo lleva a la redistribución de la pobreza, así mismo es. La plusvalía, dice Oscar Alejandro, sí señor. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.